Capítulo 38. La creación de un grupo esotérico. Sabido es por los miembros de un ashrama, que la creación de un grupo esotérico en el mundo, es una obra que tarde o temprano todo verdadero discípulo ha de realizar. Su irradiación ashrámica, produce ciertos efectos en el aura de quienes le rodean en el mundo físico. Esta irradiación viene a ser como un foco de luz, que atrae a muchas personas al seno de un grupo. Algunas pasarán por el mismo, muy fugazmente, como meteoros. Otras, se quedarán brevemente inmersas en el mismo. Y los menos, los elegidos de entre muchos aspirantes espirituales, quedarán prendidos en el centro de luz, y establecerán a través del mismo, un contacto más o menos estrecho con el ashrama. Estos son, al parecer, los casos más corrientes de creación de un ashrama en el mundo físico. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras muy interesantes excepciones. Las que surgen, por ejemplo, de aquellos discípulos cuya misión ashrámica sigue otros derroteros, y actúan como, 1. Comunicadores telepáticos, constituyendo un cuerpo organizado de trabajadores que, junto con los devas, crean aquellas condiciones dentro del ashrama, que facilitan las comunicaciones entre los distintos niveles del mismo. 2. Autores de libros esotéricos y oradores sobre temática ocultista. El centro de la luz ashrámica que se manifiesta a través de escritos y conferencias, atrae subjetivamente a muchas personas espiritualmente predispuestas, y el interés esotérico de las mismas, es seguido atentamente por el grupo ashrámico de observadores, quienes incrementan su interés oculto, mediante el estímulo espiritual que surge del ashrama. 3. Impulsores de grandes movimientos sociales, económicos, políticos o religiosos, en virtud del notable desarrollo de su rayo causal. Existen, como es natural, otras excepciones, como el de aquellos discípulos que no aceptan crear grupos de estudios esotéricos, porque no quieren ser condicionados por el pensamiento de los miembros que podrían integrarlo, y prefieren alcanzar primero alguna iniciación superior. Sin embargo, y destilando la radiación de su propia vida, le será difícil al discípulo evitar ser el centro de atención de muchos aspirantes espirituales quienes, como insectos atraídos hacia la luz ashrámica, entran en el campo de influencia del discípulo, en virtud de su simple presencia, su amistad, sus escritos, o sus palabras. En el pasado, tuve oportunidad de experimentar las condiciones mediante las cuales un discípulo se convierte en un centro de luz alrededor del cual se ha ido adhiriendo un grupo de aspirantes espirituales. Parte de esta experiencia tiene que ver, primero, con la adhesión sincera de algunos verdaderos aspirantes espirituales. Segundo, con la adhesión condicionada de un mayor grupo de aspirantes que se adhieren al mismo a través de algún aspirante sincero, pero cuyos móviles eran mayormente la curiosidad y el deseo de mejorar su condición kármica. Tercero, con las tensiones que se van creando entre los aspirantes, a medida que pasa el tiempo y no registran en sí mismos efectos espectaculares. Cuarto, con el deseo de un número de aspirantes, más amantes de poderes psíquicos, que de sabiduría espiritual. El maestro nos había dicho en cierta ocasión, es lícito, el anhelo del discípulo, de propagar por el mundo, el conocimiento esotérico que se le imparte en el ashrama, y de crear un grupo de aspirantes espirituales, que puedan recibir algún conocimiento de verdades ocultas que favorezcan su evolución. Ha de tener en cuenta, sin embargo, las siguientes advertencias. 1. Que el grupo tenga carácter minoritario, y sea altamente selectivo. 2.
que los conocimientos que vaya impartiendo este pequeño grupo, estén al alcance de su entendimiento. En casos especiales y de acuerdo con el interés espiritual y desarrollo mental de los miembros que constituyen ese grupo, puede impartírseles alguna verdad o algún misterio menor, como prólogo del descubrimiento dentro de sí mismos, de algún misterio mayor que pueda conducirles a los umbrales del ashrama. 3. Que se induzca al grupo selectivo, a la práctica de la meditación oculta, en forma comunitaria. Las meditaciones en grupo, realizadas con espíritu de buena voluntad, son una potente fuerza invocatoria que atrae la atención de los devas y de los discípulos más avanzados en el orden espiritual. Cuando los grupos tienen carácter mayoritario y la cantidad de miembros predomina por encima de su cualidad espiritual, hay que esperar siempre tensiones, antagonismos, envidias, afán de liderazgo, y una tendencia instintiva, no razonada, hacia la autoglorificación del yo inferior. El discípulo deberá velar hasta el fin el cuidado de este grupo mayoritario, oteando la posibilidad de atraer hacia los umbrales del ashrama a algún aspirante, cuyo desarrollo mental y cualidad espiritual hagan previsibles una evolución futura de sus tendencias superiores. En todo caso, que el tiempo máximo de permanencia del discípulo en el seno de este grupo sea de 7 años. Alargar este plazo sería una pérdida lamentable de tiempo, y el discípulo dejaría de prestar atención a una de las grandes leyes que rigen la vida de los ashramas y de la propia jerarquía, la ley de economía de fuerzas planetarias. Estas clarificadoras advertencias del maestro, sobre un punto tan importante como este de la creación de grupos esotéricos en el plano físico, fueron puestas en práctica desde un primer momento en uno de los grupos mayoritarios que se formó alrededor de mi persona, sin otro apoyo y sin ninguna otra cualidad que la irradiación proveniente de mi ashrama. El núcleo vital de este grupo, en sus inicios o fase cualitativa, se mantuvo realmente expectante, y alguna que otra vez, me fue permitido exponer las cualidades de un misterio menor. Más adelante, cuando el grupo se volvió mayoritario por el ingreso de otras personas atraídas mayormente por la amistad con algunos aspirantes espirituales, se inició la dilución de la cualidad unitiva del grupo, y empezó a revelarse los defectos provenientes de un grupo mayoritario, con solo un pequeñísimo núcleo de cualidad espiritual. Viví entonces muy intensamente las tensiones, los antagonismos, las envidias, y el afán de liderazgo, señaladas por el maestro, y ya al borde de los 7 años, decidí, siempre de acuerdo con las previsiones ashrámicas, retirar el apoyo ashrámico a aquel grupo, e iniciar una nueva etapa espiritual muy particular, idónea, y netamente ashrámica, más en armonía con mis necesidades espirituales del momento. Soy muy consciente, sin embargo, de que alrededor de mi trabajo ashrámico, se han ido creando grupos esotéricos en los niveles internos. Los aspirantes espirituales que leyeron mis libros o que asisten regularmente a mis conferencias, y que están persuadidos de que mis ideas esotéricas, claramente interpretadas, les aportan algún bien espiritual o les indujeron a una nueva y más correcta orientación psicológica de sus vidas, sin que fuesen conscientes de ello, han creado en ciertos niveles de los planos astral o mental, núcleos esotéricos con un creciente poder espiritual que está siendo utilizado por ciertas entidades débicas procedentes del ashrama, para aumentar la radiación espiritual del mismo. La ventaja de estos grupos esotéricos, es que no existen en los mismos tensiones ni conflictos, ya que no hay entre ellos contactos físicos, ni de orden personal. La energía espiritual, sin embargo, se difunde en forma vigorosa y armónica, contribuyendo al bienestar general del mundo.
Esta difusión de las energías espirituales que surgen impersonalmente de aquellos grupos esotéricos, es realizada asimismo, lo sepan o no, por todos los autores de libros de carácter místico o espiritual, y por los oradores de fácil palabra y claridad de ideas, que sirven los intereses de Shambhaya y tratan de revelar el principio de unidad humana y la gran ley de la fraternidad de los corazones. Mantener un grupo esotérico de carácter externo, solo será posible si los componentes del mismo son poco numerosos, y si tienen la suficiente cordura espiritual y el necesario discernimiento mental, que les ubique en zonas impersonales de santa humildad. De no ser así, este grupo está condenado al fracaso.